Me llamo Pete Cruz y soy piloto de bombardero B-2 Spirit de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Lo que voy a contar pasó hace 3 días, pero siento como si hubiera sido hace años. Mi mundo, nuestro mundo, se acabó en cuestión de horas y yo fui parte de todo. No sé si alguien más va a leer esto, pero necesito escribirlo antes de que me vuelva loco o antes de que esas cosas nos encuentren aquí. Kilmer está durmiendo en el rincón del terminal, pero yo no puedo cerrar los ojos. Cada vez que lo intento, veo las ciudades ardiendo debajo de nosotros. Todo empezó con una misión rutinaria. Bueno, tan rutinaria como puede ser volar un bombardero stealth hasta Europa del Este para destruir un objetivo clasificado. El briefing fue extraño desde el principio. Los oficiales de inteligencia parecían nerviosos, más de lo normal. Nos dijeron que había una instalación subterránea en las montañas de Rumania que estaba desarrollando armas biológicas ilegales. Una amenaza para la seguridad nacional, dijeron. Teníamos que bombardear el lugar hasta convertirlo en polvo. Nada fuera de lo común, pensé. He volado misiones similares antes. Kilmer, mi operador de sistemas, llevaba trabajando conmigo por 2 años. Es un tipo tranquilo, meticuloso, nunca se pone nervioso. Pero esa mañana estaba diferente. Se veía pálido mientras revisaba los sistemas de navegación y las coordenadas del objetivo. Me dijo que había algo raro en toda la operación. Los protocolos de comunicación eran más estrictos que nunca. No podíamos usar frecuencias normales. Todo tenía que pasar por canales encriptados de alta seguridad. Eso me puso los pelos de punta. Pero órdenes son órdenes. El vuelo hacia Rumania fue largo y silencioso. 8 horas sobre el Atlántico, luego sobre Francia y los Balcanes. El B-2 es una máquina increíble, pero después de tantas horas en la cabina, empiezas a sentir cada vibración, cada ruido del motor. Kilmer monitoreaba constantemente las comunicaciones. De vez en cuando me pasaba informes fragmentados sobre actividad inusual en varias ciudades europeas. Hamburgo, Berlín, Budapest. Nada específico, solo códigos que no entendíamos completamente. Pensamos que tal vez estaban relacionados con nuestra misión. Cuando sobrevolamos los Cárpatos rumanos, el paisaje se veía normal. Montañas cubiertas de bosques, algunos pueblos pequeños, carreteras serpenteantes. Nada que sugiriera la presencia de un laboratorio secreto. Pero las coordenadas nos llevaron a una zona aparentemente vacía, solo árboles y rocas. Kilmer activó los sistemas de penetración de tierra y ahí fue cuando lo vimos. Había una estructura masiva enterrada a casi 100 metros bajo la superficie. Los sensores mostraban túneles, salas, algo que definitivamente no era natural. La bomba que llevábamos no era convencional, era algo nuevo, experimental. Los técnicos la habían cargado esa misma mañana con guantes especiales y máscaras protectoras. Pesaba 3 veces más que una bomba normal de ese tamaño. Cuando pregunté qué tipo de explosivo era, solo me dijeron que era altamente efectivo contra objetivos subterráneos fortificados. La forma en que lo dijeron me hizo sentir incómodo, pero no insistí. En el ejército aprendes a no hacer demasiadas preguntas. El momento del lanzamiento fue perfecto. Kilmer confirmó las coordenadas 3 veces antes de darme luz verde. Presioné el botón de liberación y sentí el ligero cambio en el peso del avión cuando la bomba se separó. En la pantalla podíamos ver su descenso, guiada por GPS hasta el punto exacto sobre el laboratorio. Esperamos. 15 segundos. 30. 45. Luego vino la explosión. No fue como las bombas normales que había lanzado antes. Esta hizo que toda la montaña temblara. Incluso a nuestra altitud sentimos las ondas de choque. Lo que vimos después me va a perseguir por el resto de mi vida, aunque esa vida probablemente no dure mucho más. La explosión no solo destruyó el laboratorio, abrió la tierra como si fuera una lata. Una columna de humo verde y amarillo subió hacia el cielo, algo que nunca había visto. No era humo normal de explosión, era denso, pesado y se extendía en todas las direcciones como si tuviera vida propia. Kilmer tomó fotos con las cámaras del avión, pero yo ya sabía que habíamos liberado algo que no debíamos haber tocado. Durante el vuelo de regreso, las comunicaciones se volvieron caóticas. Primero fueron reportes esporádicos de disturbios civiles en ciudades europeas. Luego empezaron a llegar informes más específicos y aterradores. En Hamburgo había ataques masivos de individuos con comportamiento agresivo y antinatural. En Berlín los hospitales estaban saturados con víctimas de mordeduras humanas. Los términos que usaban los controladores de tráfico aéreo no tenían sentido. Hablaban de muertos que caminan y infección de propagación rápida. Kilmer intentaba mantener contacto con nuestra base en Whiteman, Missouri, pero las frecuencias estaban saturadas. Cuando finalmente logró comunicarse, el tono de voz del controlador era completamente diferente al que habíamos escuchado en la mañana. Hablaba rápido, nervioso, interrumpido por ruidos de fondo que sonaban como sirenas y gritos. Nos dijo que nos preparáramos para protocolos de descontaminación al aterrizar.
Eso nunca había pasado antes. Mi estómago se retorció. Sabía que algo había salido terriblemente mal. Mientras cruzábamos de nuevo el Atlántico, las noticias que llegaban por radio se volvieron más desesperadas. No solo Europa estaba afectada. Reportes similares llegaban desde Boston, Nueva York, Washington, D.C. Personas atacando a otras personas, hospitales colapsando, fuerzas de seguridad abrumadas. Los noticieros hablaban de una epidemia de violencia extrema, pero evitaban usar palabras específicas. Era como si no supieran cómo describir lo que estaba pasando, o como si les hubieran prohibido decir la verdad. A mitad del Atlántico, Kilmer logró sintonizar una transmisión militar encriptada que no estaba dirigida a nosotros. Era fragmentaria, llena de interferencia, pero pudimos entender partes. Hablaban de sujetos reanimados, infección viral sintética y falla de contención catastrófica. La voz sonaba desesperada, casi histérica. Mencionaron algo sobre un virus diseñado en laboratorio que transforma a las víctimas en entidades hostiles post-mortem. Esas palabras me helaron la sangre. Empecé a entender que nuestro bombardeo no había contenido nada, lo había liberado. Las últimas 2 horas de vuelo fueron las más largas de mi vida. Kilmer y yo apenas hablamos. Él seguía monitoreando las comunicaciones mientras yo trataba de mantener el avión estable, pero mis manos temblaban en los controles. Cada reporte que escuchábamos era peor que el anterior. Ciudades enteras estaban siendo evacuadas. El ejército había sido desplegado en múltiples frentes domésticos. Algo sobre muertos que atacan a los vivos se repetía en varias transmisiones. Mi mente rechazaba lo que estaba escuchando, pero los hechos eran innegables. Cuando finalmente divisamos la costa este de Estados Unidos, el paisaje se veía diferente. Había demasiado humo subiendo desde las ciudades costeras, columnas negras que se alzaban como dedos acusadores contra el cielo. Los controladores de tráfico aéreo nos dirigieron por una ruta completamente diferente a la normal, evitando Boston, Nueva York, Filadelfia. Cuando pregunté por qué, la respuesta fue cortante: zonas de exclusión aérea por emergencia biológica. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que Kilmer lo podría escuchar por los intercomunicadores. El vuelo sobre el interior del país fue surreal. Desde nuestra altura podíamos ver las autopistas, normalmente llenas de tráfico ordenado, ahora congestionadas de manera caótica. Parecían líneas de hormigas huyendo de algo. Las ciudades medianas tenían ese mismo humo extraño que habíamos visto en la costa. En algunas áreas rurales había incendios que se extendían sin control. No había patrones normales de tráfico aéreo. Los cielos estaban prácticamente vacíos excepto por aviones militares que se dirigían hacia puntos que no podíamos identificar. Cuando nos acercamos a la base aérea de Whiteman, lo primero que noté fue la actividad frenética en el suelo. Había vehículos militares por todas partes, soldados corriendo, luces de emergencia parpadeando. La torre de control nos dirigió a una pista de aterrizaje específica, alejada de las instalaciones principales. Mientras descendíamos, pude ver que habían montado tiendas de campaña alrededor de la pista y que soldados con trajes de protección química estaban esperando. Eso confirmó mis peores temores. Habíamos estado expuestos a algo durante la misión. El aterrizaje fue técnicamente perfecto, pero emocionalmente devastador. Tan pronto como tocamos suelo, vehículos con sirenas se acercaron al avión. Soldados con trajes hazmat completos nos hicieron señas para que saliéramos lentamente. Kilmer me miró antes de abrir la escotilla y vi en sus ojos el mismo terror que yo sentía. Sabíamos que nuestras vidas habían cambiado para siempre en esas últimas 8 horas. Cuando salimos del B-2, el aire olía diferente. Había un olor químico, antiséptico, mezclado con algo que no podía identificar pero que me daba náuseas. El proceso de descontaminación fue humillante y aterrador. Nos quitaron todos los uniformes y pertenencias personales que fueron metidas en bolsas selladas y marcadas como material biológicamente comprometido. Nos rociaron con químicos que quemaban la piel y los ojos. Los técnicos médicos nos tomaron muestras de sangre, saliva, cabello. Nadie nos explicaba qué estaba pasando, solo seguían protocolos que obviamente habían practicado antes. Durante todo el proceso podía escuchar actividad frenética en la base. Helicópteros despegando, camiones moviéndose, gritos de órdenes. Después de la descontaminación, nos llevaron a una sala de briefing que nunca había visto antes. Estaba en un nivel subterráneo de la base, al que solo se accedía con tarjetas de seguridad especiales. Las paredes estaban cubiertas de monitores que mostraban mapas del mundo con puntos rojos parpadeando. Había demasiados puntos rojos. Europa estaba casi completamente cubierta y Estados Unidos tenía concentraciones densas en la costa este y algunas ciudades del interior. Un oficial que no reconocí entró con expresión grave y carpetas clasificadas bajo el brazo. El briefing fue directo y brutal. El oficial, un coronel llamado Harrison, no perdió tiempo con preámbulos. Nos dijo que el laboratorio que habíamos bombardeado estaba desarrollando un virus sintético como arma biológica.
El bombardeo había destruido las instalaciones de contención, liberando el agente patógeno a la atmósfera. El virus se transmitía por mordeduras y contacto con fluidos corporales, y tenía una tasa de mortalidad del 100%. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que las víctimas no permanecían muertas. Harrison explicó que el virus reanimaba los tejidos neurológicos básicos después de la muerte clínica, creando lo que solo podía describirse como cadáveres ambulantes. Las víctimas perdían toda función cognitiva superior, pero retenían impulsos motores básicos y un instinto agresivo incontrolable hacia los vivos. No sentían dolor, no se cansaban, no podían razonar o comunicarse, solo atacaban y devoraban. La infección se había extendido mucho más rápido de lo que cualquier modelo epidemiológico había predicho. Europa ya era considerada perdida y Estados Unidos estaba al borde del colapso social. Lo que más me impactó fue cuando Harrison nos mostró videos de las ciudades infectadas. Las cámaras de seguridad urbana habían capturado escenas que parecían sacadas de las peores pesadillas. Personas normales, familias, niños, siendo atacadas por grupos de infectados que se movían con movimientos espasmódicos y antinaturales. Los atacantes tenían la piel grisácea, ojos blancos y mordían y desgarraban con una ferocidad animal. Los heridos se transformaban en cuestión de minutos, uniéndose a la horda que había acabado con ellos. Era imposible de procesar racionalmente. Harrison nos informó que el gobierno había activado algo llamado Protocolo Sansón. Era un plan de contingencia desarrollado durante la Guerra Fría para escenarios de colapso social total. Implicaba el uso de bombardeos nucleares tácticos en territorio estadounidense para crear zonas de contención alrededor de las áreas más infectadas. La idea era sacrificar ciudades enteras para salvar el resto del país. Kilmer se puso verde cuando escuchó esto. Yo sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Íbamos a bombardear a nuestros propios ciudadanos. La lista de objetivos era devastadora. Kansas City, Detroit, St. Louis, Memphis, Louisville, Nashville. Ciudades donde tenía amigos, familia, recuerdos. El coronel Harrison nos explicó que estas ciudades tenían las concentraciones más altas de infectados y que estaban ubicadas estratégicamente para crear un cortafuegos que impidiera la propagación hacia el oeste. Matemáticamente tenía sentido. Moralmente era monstruoso, pero las alternativas eran peores. Dejar que la infección se extendiera hasta que no quedara nada de la civilización. Nos dieron 30 minutos para procesar la información y hacer llamadas personales. Intenté contactar a mi hermana en Kansas City, pero las líneas telefónicas estaban saturadas o cortadas. Kilmer logró hablar brevemente con su esposa en California. Por su expresión, la conversación no fue buena. Después supe que ella le había contado sobre evacuaciones masivas en Los Ángeles y San Francisco. La costa oeste también estaba siendo afectada. El virus se había extendido más rápido y más lejos de lo que nadie había anticipado. Nuestro bombardeo al laboratorio rumano no había sido el comienzo del apocalipsis. Solo había acelerado algo que ya estaba en marcha. El hangar donde prepararon nuestro B-2 para la segunda misión era un caos controlado. Técnicos cargaban bombas nucleares tácticas, mientras otros revisaban sistemas que nunca habían sido usados en combate real. Las ojivas eran más pequeñas que las tradicionales, diseñadas para destrucción localizada con mínima propagación radiactiva, pero seguían siendo armas nucleares. Iba a lanzar bombas atómicas en suelo estadounidense. La ironía era amarga. Había pasado toda mi carrera entrenando para proteger al país, y ahora me ordenaban destruir partes de él. Antes de despegar para la primera misión del Protocolo Sansón, Harrison nos mostró imágenes satelitales en tiempo real de Kansas City. La ciudad estaba sumida en el caos. Incendios ardían sin control. Las calles estaban llenas de vehículos abandonados, y se podían ver grupos de infectados moviéndose como manchas oscuras por las avenidas principales. Ocasionalmente, las cámaras capturaban a sobrevivientes corriendo, siendo perseguidos por hordas de esas cosas. Sabía que allí abajo había gente inocente, familias enteras tratando de escapar. Y yo iba a matarlos a todos. El despegue fue mecánico. Kilmer y yo realizamos todas las verificaciones prevuelo como autómatas. Ninguno de los dos hablaba más de lo necesario. El B-2 se levantó de la pista con su carga mortal, dirigiéndose hacia Kansas City. Durante el vuelo, escuchamos transmisiones fragmentadas de emergencia. Equipos de rescate pidiendo ayuda, policías reportando que sus armas eran inefectivas contra los infectados, hospitales siendo evacuados o sobrepasados. La civilización se estaba desmoronando en tiempo real debajo de nosotros. Cuando sobrevolamos Kansas City, la realidad del horror se hizo completamente visible. Desde la altura podía ver el patrón de la infección extendiéndose como una mancha de aceite desde el centro de la ciudad hacia los suburbios. Los infectados se movían en grupos grandes, siguiendo a los sobrevivientes hacia las áreas residenciales. Había barricadas improvisadas en algunas calles, vehículos volcados, edificios en llamas.
La ciudad que había conocido desde niño, donde había ido a juegos de béisbol con mi padre, estaba siendo devorada por una pesadilla viviente. El momento de lanzar la primera bomba nuclear en suelo estadounidense llegó demasiado pronto. Kilmer confirmó las coordenadas sobre el centro de Kansas City. Su voz sonaba robótica cuando me dio la autorización final. Presioné el botón de liberación y sentí el peso familiar del armamento separándose del avión. Esta vez no hubo cuenta regresiva larga. La bomba nuclear táctica detona a menor altura que las convencionales. En 15 segundos vi el flash cegador, luego la bola de fuego expandiéndose, después la columna de humo en forma de hongo que se alzaba hacia nosotros. Acababa de borrar del mapa a casi 500.000 de personas. El silencio que siguió a la explosión fue ensordecedor. Kilmer y yo volamos en círculos alrededor de la zona de impacto durante varios minutos, documentando los efectos para el comando. Donde antes había una ciudad llena de vida, ahora solo quedaba un cráter humeante rodeado de estructuras colapsadas y incendios que se extendían por kilómetros. El calor de la explosión había vaporizado instantáneamente todo en un radio de 2 millas. Los infectados, los sobrevivientes, los edificios, todo había desaparecido en un segundo. Me dije a mí mismo que había sido misericordioso, que era mejor que ser devorado vivo por esas cosas. Pero mientras sobrevolábamos los suburbios que rodeaban la zona de impacto, vi que algunos infectados habían sobrevivido en la periferia. Estaban desorientados por la explosión, moviéndose sin dirección, pero seguían siendo una amenaza. La bomba nuclear había eliminado la concentración principal, pero no había resuelto el problema completamente. Era como tratar de apagar un incendio forestal con un balde de agua. Efectivo en el área directa de impacto, pero insuficiente para la magnitud real de la crisis. Las comunicaciones con Whiteman confirmaron mis peores temores. Los reportes de otras ciudades objetivo mostraban el mismo patrón. Las infecciones se extendían más rápido que nuestra capacidad de bombardearlas. Detroit estaba completamente sobrepasada. San Luis había perdido contacto con las autoridades federales. Memphis reportaba que el ejército se había retirado después de perder 3 batallones completos contra hordas de infectados. Nashville había comenzado evacuaciones masivas, pero las carreteras estaban bloqueadas por accidentes y ataques de infectados que habían escapado de la ciudad. El vuelo hacia Detroit fue más corto pero psicológicamente más devastador. Esta vez sabía exactamente lo que iba a hacer y las consecuencias. Detroit tenía una población de casi 1 millón de personas. Estadísticamente, tal vez la mitad ya estaban infectados o muertos, pero eso significaba que iba a matar a 500.000 de inocentes para detener a los otros 500.000 de infectados. Las matemáticas del genocidio se volvían más claras con cada misión. Estaba cometiendo múltiples holocaustos en nombre de la supervivencia de la especie. Cuando llegamos a Detroit, la situación era visiblemente peor que en Kansas City. Los incendios eran más extensos, las hordas de infectados más organizadas en su caos. Desde la altura podía ver que habían formado grupos masivos que se movían como ríos de muerte a través de las calles principales. Los pocos sobrevivientes visibles estaban atrapados en edificios altos, haciendo señales desesperadas hacia el cielo. Sabían que éramos su única esperanza de rescate, pero no sabían que éramos su sentencia de muerte. El contraste entre sus gestos esperanzados y mi misión era desgarrador. La segunda bomba nuclear fue más fácil de lanzar técnicamente, pero más difícil de justificar moralmente. Kilmer había dejado de hablar por completo. Solo confirmaba coordenadas con su voz monótona y mecánica. Cuando la bomba detonó sobre Detroit, la explosión fue más intensa que la primera. La topografía urbana y la concentración de edificios crearon un efecto de canalización que amplificó la destrucción. La bola de fuego se extendió más lejos, consumiendo no solo el centro de la ciudad, sino también grandes secciones de los barrios residenciales. Después de Detroit, volamos hacia St. Louis, sin regresar a la base para reabastecernos. El B-2 tenía combustible suficiente para completar múltiples bombardeos en una sola misión. Habían diseñado la operación para máxima eficiencia, eliminar tantas ciudades infectadas como fuera posible antes de que la situación empeorara. Durante el vuelo hacia Missouri, interceptamos transmisiones civiles desesperadas. Familias pidiendo ayuda por radio, reportes de refugios siendo atacados, peticiones de evacuación que nadie podía responder. El sistema de emergencias había colapsado completamente. St. Louis presentaba un desafío diferente. La ciudad estaba dividida por el río Mississippi y la infección parecía haberse concentrado en el lado este, extendiéndose hacia Illinois. Los puentes estaban bloqueados con vehículos abandonados y barricadas improvisadas que habían fallado. Podía ver grupos de infectados atrapados en los puentes, moviéndose sin sentido entre los autos abandonados. El lado oeste de la ciudad parecía tener más actividad de supervivientes, luces en los edificios, movimiento organizado. Pero las órdenes eran claras: bombardear toda el área metropolitana.
La tercera bomba nuclear cayó al atardecer, creando un segundo sol artificial sobre el río Mississippi. La explosión reflejada en el agua del río creó un efecto visual que era hermoso y horrible al mismo tiempo. Los puentes se desintegraron instantáneamente, cortando cualquier posibilidad de que la infección se extendiera hacia el oeste por esa ruta, pero también eliminó cualquier esperanza de escape para los sobrevivientes del lado este. Los condenamos a muerte por asociación geográfica con los infectados. La lógica militar era impecable. La realidad humana era monstruosa. Entre San Luis y Memphis, Kilmer finalmente rompió su silencio. Me dijo que había calculado el número de personas que habíamos matado hasta ese momento. Aproximadamente 2 millones de ciudadanos estadounidenses, civiles inocentes, familias enteras, niños que probablemente ni siquiera entendían lo que estaba pasando. Su voz se quebró cuando me preguntó si recordaba por qué nos habíamos unido a la Fuerza Aérea. Yo le dije que para proteger al país. Él respondió que ya no sabía qué país estábamos protegiendo ni de quién lo estábamos protegiendo. Memphis fue la ciudad más difícil de bombardear porque tenía significado personal para mí. Había hecho entrenamiento básico en una base cercana 20 años atrás. Conocía las calles, los barrios, algunos de los hitos urbanos. Tenía amigos que se habían mudado allí después del servicio militar. Mientras sobrevolaba la ciudad preparándome para lanzar la cuarta bomba nuclear, pensé en todas las conversaciones casuales que había tenido sobre visitar Memphis algún día, o reunirnos en Graceland. Esas posibilidades murieron antes que las personas que las habían mencionado. La explosión sobre Memphis fue la más visible debido a las condiciones atmosféricas. El cielo estaba despejado y la bomba detonó justo al anochecer, creando un contraste dramático entre la oscuridad natural y el resplandor artificial de la destrucción nuclear. Desde nuestra posición pudimos ver la onda expansiva propagándose por la ciudad como ondas en un estanque, demoliendo edificio por edificio en cámara lenta. La famosa silueta del horizonte de Memphis simplemente desapareció, reemplazada por una columna de fuego y humo que se alzaba hacia las estrellas. Louisville estaba parcialmente evacuada cuando llegamos, pero eso no cambió nuestras órdenes. Los refugiados habían creado campamentos temporales en las afueras de la ciudad, esperando transporte hacia zonas seguras que probablemente ya no existían. Desde la altura podían verse las largas filas de vehículos y personas moviéndose hacia el sur, alejándose del centro urbano infectado. Pero también se veían grupos de infectados siguiendo a los refugiados como depredadores rastreando una migración. La bomba que lanzamos sobre Louisville mató tanto a los infectados como a miles de evacuados inocentes que simplemente habían tenido la mala suerte de estar en el área de efecto. Nashville fue la última ciudad en nuestra lista de esa primera serie de bombardeos. Para entonces, Kilmer y yo estábamos funcionando en piloto automático. Confirmábamos coordenadas, lanzábamos bombas, documentábamos resultados, volábamos al siguiente objetivo. Habíamos desarrollado una rutina mecánica que nos permitía funcionar sin procesar completamente lo que estábamos haciendo. Nashville tenía una población menor que las ciudades anteriores, pero la explosión fue igualmente devastadora. La famosa Music City se convirtió en otra zona de exclusión radiactiva en cuestión de segundos. Después de Nashville, recibimos órdenes de regresar a Whiteman para reabastecimiento y nuevo briefing. Durante el vuelo de regreso, interceptamos transmisiones de otros bombarderos ejecutando misiones similares en la costa oeste. Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Portland, todas estaban siendo eliminadas del mapa. La magnitud de la operación se hizo clara. Estábamos destruyendo sistemáticamente toda la infraestructura urbana de Estados Unidos. El país que conocíamos estaba siendo sacrificado para crear uno nuevo, presumiblemente libre de la infección zombie. Pero las transmisiones también revelaban que el protocolo Sansón no estaba funcionando como se había planeado. Los reportes de ciudades bombardeadas mostraban que muchos infectados habían sobrevivido en las periferias y que la infección continuaba propagándose hacia áreas rurales y pueblos pequeños. Era imposible bombardear cada comunidad pequeña, cada granja, cada refugio donde pudiera haber infectados. El virus se había extendido demasiado rápido. Estábamos matando a nuestros propios ciudadanos en vano. Cuando aterrizamos en Whiteman después de completar los bombardeos de la primera serie, la base estaba irreconocible. Había tiendas de campaña militares por todas partes, soldados con equipo de protección biológica patrullando el perímetro, y una sensación general de pánico controlado. Durante el proceso de descontaminación postmisión, un técnico médico me susurró que varios estados habían perdido completamente el contacto con el gobierno federal. Texas, Florida, Carolina del Norte, Virginia. El colapso se estaba acelerando más rápido que nuestra capacidad de respuesta. El segundo briefing fue más breve y más desesperado que el primero. El coronel Harrison parecía haber envejecido 10 años en un solo día. Nos informó que la segunda serie de bombardeos incluiría ciudades más pequeñas y objetivos más dispersos. Atlanta, Jacksonville, Birmingham, Little Rock, Tulsa, Oklahoma City. El patrón era claro.
Estaban creando un cordón sanitario alrededor de las áreas rurales del centro del país, sacrificando las regiones urbanas costeras y fronterizas. La estrategia había evolucionado de contención a retirada estratégica. La fatiga psicológica empezó a afectarme durante los bombardeos de la segunda serie. Cada explosión nuclear se sentía menos como una victoria militar y más como un acto de desesperación. Atlanta fue especialmente difícil porque era una hub de transporte aéreo. Sabía que había colegas pilotos atrapados en el aeropuerto cuando cayó la bomba. Jacksonville me recordó a las vacaciones familiares de mi infancia. Birmingham tenía una base militar donde había servido brevemente. Cada ciudad destruida llevaba fragmentos de mi vida personal y profesional. Kilmer desarrolló lo que los psicólogos militares llaman disociación operacional. Realizaba todas sus funciones técnicas perfectamente, pero había dejado de procesar emocionalmente lo que estábamos haciendo. Hablaba solo cuando era absolutamente necesario para la misión. Comía las raciones militares sin saborearlas. Dormía cuando se lo ordenaban, pero nunca parecía descansar realmente. Era como volar con un robot altamente competente que casualmente tenía forma humana. Su transformación me asustaba porque podía sentir que yo estaba siguiendo el mismo camino. Durante el bombardeo de Little Rock comenzamos a ver evidencia de que la infección había mutado o evolucionado. Los grupos de infectados se movían de manera más coordinada, como si hubieran desarrollado algún tipo de inteligencia colectiva rudimentaria. No era inteligencia individual. Cada infectado seguía siendo un cadáver ambulante sin capacidad de razonamiento. Pero como grupo, parecían capaces de estrategias básicas como rodear edificios o concentrarse en puntos débiles de las defensas. Esta observación hizo que nuestras bombas nucleares parecieran aún más inadecuadas como solución a largo plazo. Tulsa y Oklahoma City fueron bombardeadas en secuencia rápida durante una sola misión nocturna. Las explosiones iluminaron la pradera de Oklahoma como relámpagos artificiales, creando sombras grotescas de las instalaciones petroleras y torres de perforación que caracterizaban la región. El contraste entre la industria energética que había alimentado al país y las bombas nucleares que lo estaban destruyendo era simbólicamente perfecto. Estábamos consumiendo literalmente el futuro para tratar de salvar el presente. Después de completar la segunda serie de bombardeos, nos informaron que había complicaciones con las operaciones en la costa oeste. Los bombarderos asignados a Los Ángeles y San Francisco habían perdido contacto. Las ciudades habían sido bombardeadas exitosamente, los aviones no habían regresado a sus bases. Search and Rescue Missions habían encontrado señales de los transpondedores, pero los equipos de recuperación no podían acceder a las áreas debido a concentraciones masivas de infectados que habían sobrevivido en las periferias de las zonas de bombardeo. La realización de que otros equipos de bombarderos habían sido perdidos cambió la dinámica psicológica de nuestras misiones. Hasta ese momento habíamos operado bajo la suposición de que éramos soldados ejecutando órdenes en una guerra convencional, pero la pérdida de crews enteros sugería que estábamos participando en algo más parecido a misiones suicidas. El protocolo Sansón no era solo sobre sacrificar ciudades, también estaba sacrificando a los militares que lo ejecutaban. Éramos tan desechables como los civiles que estábamos matando. Durante el vuelo hacia los objetivos de la tercera serie, Cincinnati, Columbus, Indianápolis y Grand Rapids, interceptamos una transmisión que cambió todo. Era una señal de emergencia de uno de los bombarderos perdidos en California. El piloto reportaba que habían hecho un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto abandonado y que estaban rodeados por miles de infectados. La transmisión se cortó abruptamente con sonidos de cristales rompiéndose y gritos. Esa noche Kilmer y yo entendimos que probablemente compartiríamos el mismo destino. Cincinnati ardía antes de que llegáramos. La infección había causado tanto caos que incendios accidentales habían consumido gran parte de la ciudad. Nuestro bombardeo nuclear fue casi redundante. Estábamos vaporizando los restos de una ciudad que ya se había autodestruido. Columbus e Indianápolis presentaron el mismo patrón. Infraestructura colapsada, incendios descontrolados, concentraciones masivas de infectados moviéndose por las ruinas. Cada bomba que lanzábamos era un acto de misericordia tanto como de destrucción. Grand Rapids fue la última ciudad que bombardeamos antes de que todo saliera mal. Era una ciudad más pequeña, menos poblada, pero la infección había llegado allí tan completamente como a las metrópolis mayores. Después de la explosión, mientras documentábamos los efectos, nuestros sistemas de comunicación interceptaron una transmisión del Pentágono que nos heló la sangre. El gobierno federal había perdido contacto con más del 80% de las bases militares del país. El colapso era total. Ya no había autoridad central coordinando las operaciones del protocolo Sansón. Kilmer me informó que nuestros niveles de combustible estaban llegando al límite para regresar a Whiteman. Pero cuando intentamos contactar a la base para coordinar el aterrizaje, no obtuvimos respuesta, solo estática. Probamos todas las frecuencias de emergencia, todos los canales de backup. Nada.
O la base había sido atacada, o había sido evacuada, o las comunicaciones habían sido cortadas. En cualquier caso, estábamos solos en el aire con un bombardero nuclear y ningún lugar seguro al cual regresar. Tomé la decisión de volar hacia el sur, buscando cualquier instalación militar que pudiera estar operativa. Pero mientras sobrevolábamos Arkansas y Tennessee, el paisaje debajo de nosotros mostraba el mismo patrón de destrucción y caos que habíamos visto en las ciudades bombardeadas. Incendios forestales descontrolados, pueblos abandonados, carreteras bloqueadas por vehículos accidentados. La infección zombie había llegado a las áreas rurales que se suponía que el protocolo Sansón iba a proteger. Toda la estrategia había sido un fracaso catastrófico. Los instrumentos del avión comenzaron a mostrar lecturas críticas de combustible. Teníamos tal vez 30 minutos de vuelo antes de que los motores se apagaran. Kilmer identificó un aeropuerto regional en Arkansas que parecía abandonado, pero tenía pista suficiente para un aterrizaje de emergencia. No había luces de aproximación ni control de tráfico, pero no teníamos alternativas. Mientras descendíamos hacia la pista, pude ver vehículos abandonados en el estacionamiento del terminal y lo que parecían ser cuerpos esparcidos por el área. Sabía que estábamos aterrizando en territorio hostil. El aterrizaje fue técnicamente exitoso, pero estratégicamente desesperante. Conseguimos tocar tierra y detener el avión sin daños estructurales, pero inmediatamente supimos que estábamos atrapados. El aeropuerto estaba completamente abandonado, sin combustible, sin personal, sin comunicaciones. Peor aún, poco después de apagar los motores, comenzamos a ver movimiento en los edificios del terminal. Siluetas moviéndose de forma errática detrás de las ventanas rotas. Los infectados habían llegado al aeropuerto antes que nosotros y ahora estaban reaccionando al ruido de nuestro aterrizaje. Kilmer y yo permanecimos en la cabina del B-2 durante casi una hora después del aterrizaje, observando el terminal a través de los sistemas ópticos del avión. Los infectados se movían lentamente por los pasillos interiores, golpeando ocasionalmente las ventanas cuando detectaban algún movimiento o sonido. Eran diferentes a las hordas organizadas que habíamos visto desde el aire en las ciudades. Estos parecían ser infectados individuales o grupos pequeños, probablemente empleados del aeropuerto y pasajeros que habían estado aquí cuando comenzó el brote. Su comportamiento era más errático, menos predecible que las masas urbanas. La realidad de nuestra situación se hizo completamente clara cuando Kilmer intentó activar el transpondedor de emergencia del avión. Los sistemas electrónicos funcionaban perfectamente, pero no había nadie escuchando. Todas las frecuencias de emergencia militar estaban silenciosas o llenas de transmisiones automáticas repetitivas que indicaban bases evacuadas o comprometidas. El sistema de comando y control de las Fuerzas Armadas había colapsado completamente. Éramos 2 soldados varados con el arma más poderosa del arsenal estadounidense, pero sin autoridad que nos diera órdenes ni base a la cual regresar. La decisión de abandonar el avión fue la más difícil que había tomado en mi carrera militar. El B-2 Spirit había sido mi hogar, mi herramienta, mi identidad durante más de una década. Dejarlo significaba admitir que mi vida como piloto militar había terminado para siempre, pero quedarse dentro indefinidamente no era una opción. Nuestros suministros de agua y comida de emergencia durarían tal vez 2 días. El terminal del aeropuerto podría tener recursos que necesitábamos para sobrevivir si podíamos acceder a ellos sin ser detectados por los infectados. Kilmer revisó nuestro equipo de supervivencia mientras yo estudiaba las rutas de acceso al terminal. Teníamos pistolas de servicio con munición limitada, raciones de emergencia, kits de primeros auxilios y equipo de comunicaciones portátil. Lo que no teníamos eran armas diseñadas para combate contra múltiples atacantes hostiles en espacios cerrados. Las pistolas 45 eran efectivas contra amenazas humanas normales, pero los infectados que habíamos observado parecían resistentes al dolor y al shock. Necesitaríamos disparos precisos a la cabeza para detenerlos definitivamente. Esperamos hasta que oscureciera completamente antes de salir del avión. La actividad en el terminal había disminuido durante las últimas horas, pero podíamos ver ocasionalmente siluetas moviéndose detrás de las ventanas iluminadas por la luna. Kilmer había identificado una entrada de servicio en el lado oeste del edificio que parecía no estar vigilada por infectados. El plan era simple: entrar sigilosamente, localizar suministros útiles, establecer una posición defendible y tratar de hacer contacto con cualquier autoridad sobreviviente. La caminata desde el avión hasta el terminal fue surrealista. El aeropuerto estaba completamente silencioso, excepto por el viento moviendo papeles y basura por la pista. Los vehículos abandonados en el estacionamiento tenían las puertas abiertas, como si sus ocupantes hubieran huido precipitadamente. Algunos mostraban evidencia de violencia: ventanas rotas, manchas oscuras que probablemente eran sangre, equipaje esparcido. Era como caminar por el escenario de una película de horror, excepto que los olores eran reales: descomposición, humo rancio,
y algo químico que no podía identificar. La entrada de servicio estaba desbloqueada, pero Kilmer tuvo que forzar la puerta porque algo la estaba obstaculizando desde adentro. Cuando finalmente se abrió, vimos que era el cuerpo de un trabajador del aeropuerto en uniforme de mantenimiento. No era un infectado. Había muerto por heridas obvias de mordeduras en el cuello y brazos. Su piel tenía el color grisáceo característico de los cadáveres que habíamos visto en los videos del briefing, pero no se movía. Aparentemente, no todos los que morían por la infección se reanimaban inmediatamente. Algunos permanecían muertos el tiempo suficiente para descomponerse parcialmente. El interior del terminal estaba sumido en penumbras, iluminado solo por luces de emergencia alimentadas por baterías y la luz de la luna que entraba por las ventanas rotas. El aire estaba cargado con un olor nauseabundo que era una mezcla de descomposición, fluidos corporales y algo dulzón que hacía que mi estómago se revolviera. Había evidencia de pánico por todas partes: equipaje abandonado, sillas volcadas, ventanas de tiendas rotas, charcos de sangre seca en el suelo de mármol. Los infectados habían convertido el aeropuerto en un matadero antes de dispersarse. Nos movimos lentamente por los pasillos principales, evitando hacer ruido que pudiera atraer a los infectados que sabíamos que estaban en el edificio. Kilmer llevaba la delantera con su pistola desenfundada, mientras yo cubría nuestra retirada y monitoreaba los flancos. El entrenamiento militar nos había preparado para combate urbano, pero no para esta situación específica. Los infectados no seguían tácticas militares convencionales. No tenían miedo, no buscaban cobertura, no coordinaban ataques estratégicos. Eran depredadores instintivos que atacaban cualquier cosa que se moviera. El primer infectado que encontramos estaba en el área de reclamo de equipaje, dando vueltas sin sentido entre las bandas transportadoras inmóviles. Era una mujer de mediana edad vestida con ropa de viaje, probablemente una pasajera que había estado esperando su vuelo cuando comenzó el brote. Su condición era perturbadora: la piel grisácea, ojos blancos sin pupilas visibles, movimientos espasmódicos y antinaturales. Cuando nos detectó, emitió un sonido gutural que no era completamente humano y comenzó a moverse hacia nosotros con una determinación que helaba la sangre. Kilmer la abatió con un solo disparo a la cabeza. El sonido del disparo resonó por todo el terminal como un trueno, y inmediatamente escuchamos respuestas: gemidos, golpes, ruidos de movimiento desde múltiples direcciones. Había más infectados en el edificio de los que habíamos estimado, y ahora sabían exactamente dónde estábamos. Corrimos hacia el área de restaurantes del terminal, buscando un lugar que pudiéramos defender o desde el cual pudiéramos escapar si era necesario. La zona de restaurantes era un laberinto de mesas volcadas, vitrinas de comida rotas y cocinas abandonadas. Encontramos suministros útiles: agua embotellada, comida enlatada, un kit de primeros auxilios más completo que el nuestro. Pero también encontramos más evidencia de la carnicería que había ocurrido aquí. Cuerpos parcialmente devorados, sangre en las paredes, rastros de arrastres que sugerían que algunos infectados habían llevado a sus víctimas a otras áreas para alimentarse. La infección zombie no era solo mortal, era grotescamente sádica en sus efectos. Establecimos una posición defensiva en una oficina administrativa que tenía solo una entrada y ventanas que daban a la pista. Desde allí podíamos ver nuestro B2 en la distancia, un recordatorio metálico de la vida que habíamos perdido. Kilmer intentó nuevamente hacer contacto con cualquier autoridad sobreviviente usando nuestro equipo de comunicaciones portátil. Después de una hora de búsqueda en todas las frecuencias, finalmente captamos una transmisión débil desde lo que parecía ser una estación de radio civil en Little Rock. El mensaje era simple y desesperante: si alguien puede escuchar esto, Little Rock ha caído. Repito, Little Rock ha caído, no vengan aquí. Durante la noche los infectados intentaron entrar en nuestra oficina varias veces. No parecían capaces de razonamiento complejo, pero podían detectar nuestra presencia a través de sonidos, olores o algún sentido que no entendíamos completamente. Golpeaban la puerta metálica con persistencia mecánica, emitiendo esos gemidos guturales que se habían vuelto la banda sonora de nuestro apocalipsis personal. Cada ataque duraba entre 10 y 30 minutos antes de que perdieran interés y se alejaran, pero siempre regresaban. Al amanecer, el panorama desde nuestras ventanas reveló la verdadera magnitud de nuestro problema. El aeropuerto estaba rodeado por cientos de infectados que habían llegado durante la noche, atraídos probablemente por el ruido de nuestro aterrizaje y los disparos subsecuentes. Se movían sin propósito aparente por la pista y el estacionamiento, pero su mera presencia hacía imposible cualquier intento de escape. Nuestro B2 estaba accesible, pero llegar hasta él requeriría atravesar una multitud de esos monstruos. Incluso si llegáramos al avión, no teníamos combustible para despegar. Kilmer había desarrollado una teoría sobre el comportamiento de los infectados basada en nuestras observaciones de las últimas 24 horas.
Creía que mantenían algún nivel de memoria muscular e instintos territoriales de sus vidas previas. Los infectados que habían sido empleados del aeropuerto tendían a permanecer en áreas específicas donde habían trabajado. Los que habían sido pasajeros se congregaban cerca de las puertas de embarque. Esta información podría ser útil para navegar por el terminal, pero no resolvía nuestro problema fundamental. Estábamos atrapados con recursos limitados y sin posibilidad de rescate. Durante el segundo día, exploramos más áreas del terminal en busca de suministros adicionales y rutas de escape alternativas. Encontramos un generador diésel en el sótano que todavía tenía combustible, lo que nos permitió restablecer energía limitada a secciones del edificio. También descubrimos que el sistema de comunicaciones del aeropuerto tenía mayor alcance que nuestros equipos portátiles. Después de varias horas de trabajo técnico, Kilmer logró amplificar nuestra capacidad de transmisión lo suficiente para hacer contacto con una estación militar en Texas. La conversación con Texas fue breve pero reveladora. Nos informaron que el protocolo Sansón había sido oficialmente suspendido después de que se hizo evidente que era inefectivo contra la propagación de la infección. Las autoridades militares y civiles sobrevivientes se habían retirado a zonas seguras en áreas rurales remotas, abandonando efectivamente las regiones urbanas y suburbanas al caos. No había planes de rescate para personal militar varado. Oficialmente se nos consideraba bajas aceptables en una guerra que ya no se estaba peleando de manera convencional. Esa noche, mientras montaba guardia, reflexioné sobre la ironía brutal de nuestra situación. Había pasado mi carrera entrenando para proteger a Estados Unidos de amenazas externas. Cuando llegó la amenaza real, me ordenaron destruir el país que había jurado proteger. Asesinamos a millones de ciudadanos estadounidenses inocentes en nombre de salvar a los sobrevivientes. Pero no había sobrevivientes que salvar. La infección se había extendido demasiado rápido y demasiado lejos. Nuestros bombardeos nucleares habían sido actos de genocidio sin propósito, destrucción sin salvación. Kilmer había comenzado a escribir en un cuaderno que encontró en una de las oficinas administrativas. Me dijo que estaba documentando todo lo que habíamos visto y hecho durante los últimos días. Si no sobrevivíamos, tal vez alguien encontraría el registro y entendería lo que había pasado realmente. Le pregunté si creía que alguien más sobreviviría para leerlo. Se encogió de hombros y siguió escribiendo. Era terapéutico, dijo. Poner los horrores en palabras, hacer que tuvieran algún sentido narrativo, incluso si no tenían sentido moral o lógico. El tercer día trajo una complicación nueva. Los infectados parecían estar aprendiendo. Los ataques a nuestra oficina se volvieron más organizados, más persistentes. En lugar de golpear la puerta aleatoriamente, comenzaron a probar sistemáticamente puntos débiles en nuestras defensas. Uno de ellos logró romper parcialmente una ventana antes de que pudiéramos ahuyentarlo con disparos. Su comportamiento sugería que, aunque habían perdido inteligencia humana superior, retenían capacidad de aprendizaje rudimentario. Esta evolución los hacía más peligrosos de lo que habíamos anticipado. Nuestros suministros de munición se estaban agotando. Habíamos comenzado la misión con cargadores de reserva estándar para nuestras pistolas de servicio, suficiente para amenazas normales, pero inadecuado para una situación de supervivencia extendida contra múltiples atacantes hostiles. Cada disparo tenía que contar, lo que significaba permitir que los infectados se acercaran más antes de abrir fuego. El estrés psicológico de ver esas cosas aproximándose, sabiendo que podrían ser las últimas en morir si fallábamos el disparo, era agotador mentalmente. Durante una exploración nocturna del terminal, encontramos algo que cambió nuestra perspectiva sobre la infección. En la oficina del administrador del aeropuerto había documentos clasificados que habían llegado por fax justo antes del colapso de las comunicaciones. Los documentos revelaban que el laboratorio rumano que habíamos bombardeado no era una instalación independiente. Era parte de una red internacional de laboratorios que habían estado desarrollando el virus como parte de un programa conjunto entre múltiples naciones. El brote no había sido un accidente. Había sido un ataque coordinado. Los documentos sugerían que el virus había sido liberado simultáneamente en múltiples ubicaciones globales, no solo desde nuestro objetivo en Rumania. Los ataques habían sido cronometrados para maximizar la confusión y minimizar la capacidad de respuesta coordinada. Mientras nosotros bombardeábamos ciudades estadounidenses creyendo que estábamos conteniendo un brote accidental, los verdaderos perpetradores probablemente estaban refugiados en ubicaciones seguras, observando el colapso de la civilización occidental que habían orquestado. Nuestro papel en el protocolo Sansón nos había convertido en cómplices involuntarios de un acto de guerra biológica global. Esta revelación cambió fundamentalmente cómo veía nuestras acciones de los últimos días. No habíamos sido héroes tratando de salvar al país. Habíamos sido peones en un juego geopolítico que no entendíamos. Los millones de estadounidenses que habíamos matado con nuestros bombardeos nucleares habían muerto no por necesidad militar.
sino porque alguien había manipulado deliberadamente los eventos para forzar esa respuesta. La culpa y la vergüenza que había estado sintiendo se intensificaron hasta volverse físicamente dolorosas. Kilmer leyó los documentos en silencio durante horas, ocasionalmente deteniéndose para copiar información específica en su cuaderno. Cuando terminó, me dijo que ahora entendía por qué las comunicaciones militares se habían vuelto tan restrictivas antes de nuestra primera misión. Los oficiales superiores sabían o sospechaban que estaban siendo manipulados, pero no tenían alternativas. El virus se estaba extendiendo demasiado rápido para investigar su origen. La única opción era reaccionar, incluso si esa reacción jugaba directamente en las manos de quienquiera que hubiera orquestado el ataque. Al cuarto día, nuestros suministros de agua se agotaron. El terminal tenía grifos, pero el agua municipal había sido cortada o contaminada días atrás. Tendríamos que arriesgarnos a salir del edificio para buscar fuentes alternativas. Kilmer había localizado un camión de suministros del aeropuerto en el estacionamiento que podría tener agua embotellada, pero llegar hasta él requeriría atravesar un área abierta donde los infectados podrían rodearnos fácilmente. Era un riesgo calculado, morir de sed lentamente en la oficina o arriesgarnos a morir rápidamente tratando de conseguir agua. Decidimos intentar la misión de suministros al amanecer, cuando los infectados parecían menos activos. Habíamos notado que su comportamiento seguía algunos patrones circadianos residuales. Eran más agresivos durante las horas que habían sido activas en sus vidas previas. Los empleados nocturnos se volvían más peligrosos después del anochecer, mientras que los trabajadores diurnos eran más amenazantes durante el día. Era información útil, pero no completamente confiable. Los infectados eran impredecibles por definición. La misión al camión de suministros fue exitosa técnicamente, pero costosa psicológicamente. Conseguimos agua, más comida enlatada y algunas herramientas útiles. Pero durante el regreso, uno de los infectados logró acercarse lo suficiente para agarrar la manga de mi chaqueta antes de que pudiera dispararle. El contacto físico duró solo segundos, pero fue suficiente para sentir la fuerza antinatural de sus músculos y oler el hedor pútrido de su aliento. Era palpablemente inhumano, un cadáver animado por algo que no entendía biología normal. Esa experiencia me hizo entender visceralmente que estos no eran enfermos que pudieran ser curados. Eran abominaciones que solo podían ser destruidas. Esa noche establecimos un sistema de guardias más estricto porque habíamos notado que los infectados estaban respondiendo a nuestros movimientos diurnos con mayor agresividad nocturna. Era como si retuvieran alguna memoria de nuestras actividades y ajustaran su comportamiento en consecuencia. Esta adaptación rudimentaria era más aterradora que su violencia instintiva inicial. Sugería que podrían continuar evolucionando, volviéndose más efectivos como depredadores con el tiempo. Kilmer completó su documentación escrita de nuestras experiencias y la selló en una bolsa impermeable que escondió en una ubicación que solo yo conocía. Me hizo prometer que si él no sobrevivía, yo continuaría el registro hasta el final. Le pregunté qué pensaba que diría la historia sobre nosotros, si es que quedaba alguien para escribir historia. Respondió que probablemente nos recordarían como los pilotos que bombardearon sus propias ciudades, si es que nos recordaban en absoluto. La ironía era que habíamos participado en la destrucción más completa de la civilización estadounidense en la historia del país, pero nadie quedaría vivo para juzgarnos por ello. El quinto día marcó un punto de inflexión en nuestra situación. Durante la madrugada, escuchamos el sonido distante de motores de aeronaves. Kilmer se despertó inmediatamente y corrimos hacia las ventanas que daban a la pista. En el horizonte podíamos ver luces de navegación de lo que parecía ser un helicóptero militar volando a baja altura. Intentamos hacer señales con nuestras linternas, pero la aeronave pasó sin detenerse, dirigiéndose hacia el sur. Fue la primera evidencia de actividad militar organizada que habíamos visto desde nuestro aterrizaje forzoso, pero también confirmó que nadie estaba buscándonos activamente. La frustración de ver una posible salvación pasar de largo sin detectarnos fue devastadora psicológicamente. Kilmer sugirió que deberíamos intentar llegar hasta nuestro B-2 y activar sus sistemas de emergencia para crear una señal más visible para futuras aeronaves. Pero el número de infectados alrededor del avión había aumentado durante los últimos días. Parecían sentirse atraídos por objetos grandes o inusuales, y nuestro bombardero stealth definitivamente calificaba como ambos. Acercarse al avión sería suicida con nuestros recursos actuales. Durante el día exploramos el sótano del terminal más exhaustivamente, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarnos a sobrevivir más tiempo o escapar de nuestra situación. Encontramos un taller de mantenimiento con herramientas que podrían ser útiles como armas improvisadas, aunque nada que rivalizara con la efectividad de nuestras pistolas de servicio. También descubrimos un sistema de túneles de servicio que conectaba el terminal con otros edificios del aeropuerto. Los túneles estaban oscuros y claustrofóbicos, pero podrían ofrecer una ruta alternativa para movimientos sin ser detectados por los infectados en superficie.
El sistema de túneles reveló la verdadera extensión de la tragedia que había ocurrido en el aeropuerto. Encontramos cuerpos en varios estados de descomposición, algunos parcialmente devorados, otros que parecían haber muerto mientras huían. Los túneles habían sido refugios temporales para empleados y pasajeros durante las primeras horas del brote, pero se habían convertido en trampas mortales cuando los infectados encontraron las entradas. Los espacios confinados habían concentrado la violencia, creando escenas de carnicería que eran difíciles de procesar mentalmente. En uno de los túneles encontramos evidencia de que alguien más había sobrevivido en el aeropuerto durante varios días después del brote inicial. Había un campamento improvisado con suministros organizados, mensajes escritos en las paredes y un registro diario garabateado en pedazos de papel. La última entrada estaba fechada 2 días antes de nuestro aterrizaje y simplemente decía: se están volviendo más listos. No puedo quedarme aquí más tiempo. Si alguien encuentra esto, no confíen en que las puertas los mantendrán afuera para siempre. El mensaje confirmaba nuestras observaciones sobre la evolución del comportamiento de los infectados. Kilmer encontró un mapa del aeropuerto en la oficina de seguridad que mostraba todas las entradas, salidas y rutas de evacuación. Estudiamos el mapa durante horas, tratando de identificar una ruta de escape que nos permitiera salir del aeropuerto sin encontrar las grandes concentraciones de infectados. Había una carretera de servicio en el lado este del complejo que parecía menos congestionada, pero llegar hasta ella requeriría atravesar áreas abiertas donde seríamos vulnerables. Sin vehículo, cualquier plan de escape a pie tendría pocas probabilidades de éxito. Esa noche, los ataques de los infectados a nuestra oficina se intensificaron. Ya no eran intentos esporádicos de entrar, eran asaltos organizados que duraban horas. Los infectados habían aprendido a coordinar sus esfuerzos de manera rudimentaria, con algunos distrayéndonos en la puerta principal mientras otros intentaban acceder por las ventanas. Tuvimos que usar munición preciosa para repeler varios intentos de intrusión. Era evidente que nuestro refugio actual no sería seguro mucho tiempo más. Durante uno de los ataques nocturnos observé algo que cambió mi comprensión de la infección. Uno de los infectados, que había sido abatido por un disparo en el pecho, se levantó después de varios minutos y continuó su ataque. El daño corporal que habría incapacitado o matado a un humano normal no afectaba significativamente a los infectados. Solo los disparos que destruían completamente el cerebro los detenían permanentemente. Esta resistencia al daño físico hacía que nuestros recursos limitados de munición fueran aún más críticos. Al 6º día, tomamos la decisión de abandonar nuestro refugio en el terminal e intentar llegar a la ciudad más cercana a pie. Nuestros suministros se estaban agotando. Los infectados se volvían más agresivos y organizados, y no había señales de rescate inminente. Quedarse significaba muerte lenta por inanición o sed. Moverse significaba arriesgar muerte rápida por ataques de infectados, pero al menos el movimiento ofrecía la posibilidad de encontrar otros sobrevivientes o recursos adicionales. Preparamos nuestros equipos para el viaje con cuidado meticuloso. Cada ítem tenía que justificar su peso: munición, agua, comida concentrada, kit médico básico, el cuaderno de Kilmer con nuestra documentación. Dejamos todo lo demás, incluyendo elementos de identificación militar que podrían ser útiles para la historia, pero que no nos ayudarían a sobrevivir. El plan era viajar solo de noche, usar los túneles del aeropuerto para salir sin ser detectados y buscar refugio durante el día en edificios abandonados a lo largo de la ruta. La salida del terminal a través de los túneles fue exitosa, pero emergimos a un paisaje nocturno que había cambiado significativamente desde nuestro aterrizaje. Los infectados se habían dispersado por áreas más amplias del aeropuerto, creando una red de amenazas móviles que era impredecible y peligrosa. Tuvimos que movernos lentamente, deteniéndonos frecuentemente para evaluar rutas y evitar concentraciones de infectados. El progreso era dolorosamente lento, pero era progreso. Durante la primera noche de viaje, recorrimos apenas 3 millas desde el aeropuerto hasta una gasolinera abandonada en la carretera principal. El edificio estaba parcialmente saqueado, pero estructuralmente sólido, con solo una entrada principal que podíamos barricar efectivamente. Encontramos agua embotellada adicional y algunos snacks que habían sido pasados por alto por saqueadores anteriores. Más importante, encontramos un mapa de carreteras que nos permitió planificar nuestra ruta hacia la ciudad más cercana, que estaba a aproximadamente 15 millas de distancia. La gasolinera tenía evidencia de que otros sobrevivientes habían pasado por allí recientemente. Había mensajes garabateados en las paredes sobre zonas seguras en ciudades específicas, aunque algunos de estos mensajes habían sido tachados con notas como mentira o todos muertos. Era evidente que la información sobre refugios seguros era poco confiable y cambiaba rápidamente. Los sobrevivientes estaban siendo forzados a moverse constantemente, siempre un paso adelante de la expansión de la infección. Durante el día en la gasolinera, observamos el tráfico en la carretera principal.
Era esporádico y errático. Ocasionalmente pasaban vehículos civiles a alta velocidad, algunos militares moviéndose en convoyes, y lo que parecían ser autobuses de evacuación llenos de refugiados. Pero también vimos evidencia de que la carretera no era completamente segura. Había vehículos abandonados, algunos con evidencia de ataques violentos, y ocasionalmente veíamos infectados individuales vagando por el asfalto. Kilmer había desarrollado una teoría sobre la propagación geográfica de la infección basada en nuestras observaciones y los mensajes de otros sobrevivientes. Creía que las ciudades grandes estaban completamente perdidas, pero que las comunidades rurales pequeñas podrían tener mejor posibilidad de supervivencia debido a menor densidad poblacional y mayor autosuficiencia. Su plan era evitar centros urbanos y dirigirse hacia áreas agrícolas donde podríamos encontrar comunidades que hubieran logrado establecer defensas efectivas contra los infectados. La segunda noche de viaje fue más desafiante. La carretera principal tenía más actividad de infectados, probablemente atraídos por el tráfico vehicular esporádico. Tuvimos que desviarnos varias veces para evitar grupos de infectados que bloqueaban nuestro camino. En una ocasión nos vimos forzados a refugiarnos en un cultivo de maíz durante casi una hora, mientras una horda de aproximadamente 50 infectados pasaba por la carretera. Su comportamiento sugería que estaban siguiendo algún rastro específico, posiblemente de sobrevivientes que habían pasado horas antes. Encontramos refugio en una casa abandonada en las afueras de un pueblo pequeño. La casa había sido barricada desde adentro, pero los ocupantes habían desaparecido. No había evidencia de lucha violenta. Parecían haber evacuado voluntariamente, llevándose suministros esenciales, pero dejando muebles y pertenencias personales. Era el tipo de evacuación organizada que sugerían que las autoridades locales habían funcionado más tiempo en áreas rurales que en las ciudades que habíamos bombardeado. El pueblo cercano a nuestra casa refugio mostraba un patrón diferente de destrucción que las ciudades grandes. En lugar del caos total que habíamos visto desde el aire, había evidencia de resistencia organizada. Algunas calles tenían barricadas que habían sido efectivas temporalmente y varios edificios mostraban modificaciones defensivas como ventanas tapadas y puestos de observación improvisados. Los residentes habían intentado defenderse, pero finalmente habían sido sobrepasados o habían decidido evacuar. Durante nuestro segundo día en la casa abandonada, presenciamos algo que cambió nuestra comprensión de la dinámica de supervivencia. Un convoy de vehículos civiles pasó por el pueblo, moviéndose lentamente pero con propósito obvio. Eran familias evacuando, probablemente dirigiéndose hacia una de las zonas seguras mencionadas en los mensajes de la gasolinera. Pero el convoy estaba siendo seguido a distancia por grupos de infectados que habían aprendido a rastrear vehículos en movimiento. Era una migración depredador-presa que se extendía por millas. Kilmer sugirió que deberíamos intentar hacer contacto con el convoy, pero yo argumenté que sería demasiado peligroso. Los infectados que seguían a los vehículos convertirían cualquier parada en una masacre. Además, no sabíamos si los refugiados tenían destinos legítimamente seguros o si simplemente estaban huyendo sin plan específico. Nuestra mejor estrategia seguía siendo movimiento independiente hacia áreas menos pobladas, donde podríamos evaluar situaciones antes de comprometernos. Esa noche continuamos nuestro viaje hacia el oeste, alejándonos de las rutas principales y siguiendo caminos rurales que parecían menos transitados por infectados. El paisaje se volvió más agrícola, con granjas abandonadas y campos de cultivo que se extendían hasta el horizonte. Algunas granjas mostraban señales de actividad reciente, ganado suelto, equipos agrícolas abandonados en medio de trabajos incompletos, casas con luces de emergencia todavía funcionando. Era evidencia de que la vida rural había continuado más tiempo antes de colapsar. En una granja particularmente grande, encontramos nuestro primer encuentro con sobrevivientes desde el aeropuerto. Era una familia de 4 personas que había fortificado su casa y estaba viviendo de sus propios recursos agrícolas. Inicialmente fueron hostiles, apuntándonos con rifles de caza, pero cuando explicamos nuestra situación militar y nuestro conocimiento sobre la extensión nacional de la crisis, se volvieron más cooperativos. Nos ofrecieron refugio temporal a cambio de información sobre lo que habíamos visto durante nuestras misiones de bombardeo. La familia, los Johnson, nos proporcionó la primera perspectiva civil que habíamos tenido sobre el colapso. Habían perdido contacto con las autoridades locales 3 días después del inicio del brote, cuando la estación de policía del condado dejó de responder a llamadas de radio. Los servicios públicos habían fallado gradualmente. Primero internet, luego telefonía, finalmente electricidad. Habían sobrevivido porque su granja era autosuficiente y estaba geográficamente aislada, pero sabían que su situación era temporalmente sostenible. Los Johnson confirmaron nuestras teorías sobre la evolución del comportamiento de los infectados. Habían observado que los primeros infectados en su área eran individuos que actuaban de manera completamente errática y desorganizada.
pero las oleadas más recientes mostraban coordinación rudimentaria, como si hubieran desarrollado algún tipo de comunicación química o instintiva. Esta evolución hacía que las defensas estáticas fueran menos efectivas con el tiempo. Lo que funcionaba contra los primeros infectados no funcionaba contra las variaciones más recientes. Señor Johnson había estado monitoreando transmisiones de radio de onda corta y nos proporcionó información sobre la situación en otras regiones del país. La costa oeste había sido completamente evacuada después de que los bombardeos nucleares probaron ser insuficientes. Texas se había declarado estado independiente y había cerrado sus fronteras, usando fuerza militar para repeler tanto infectados como refugiados. Florida era considerada completamente perdida después de que los infectados habían aprendido a navegar por los pantanos de manera más efectiva que los equipos de rescate humanos. La información más perturbadora vino de transmisiones internacionales que Johnson había interceptado. Europa estaba experimentando colapso similar, pero algunos países habían implementado medidas más drásticas. Francia había detonado dispositivos nucleares en París y Marsella como último recurso. Reino Unido había intentado crear un perímetro defensivo alrededor de Escocia, abandonando Inglaterra y Gales a la infección. Rusia había cortado completamente las comunicaciones con el mundo exterior, pero imágenes satelitales sugerían incendios masivos en las principales ciudades rusas. Kilmer compartió nuestros documentos sobre el origen del virus con los Johnson, explicando que el brote había sido un ataque coordinado internacional en lugar de un accidente. Esta información los devastó psicológicamente. Habían mantenido esperanza de que la crisis fuera temporal y que las autoridades eventualmente restaurarían el orden. Saber que el colapso había sido deliberadamente orquestado eliminó esas esperanzas. No habría retorno a la normalidad porque la normalidad había sido específicamente targetada para destrucción. Mrs. Johnson nos mostró un álbum familiar con fotos de sus hijos adultos que vivían en ciudades que habíamos bombardeado. Sus lágrimas mientras señalaba fotos de graduaciones, bodas y nietos fueron un recordatorio visceral de que nuestras misiones exitosas habían destruido millones de historias personales como la suya. Kilmer y yo no dijimos que habíamos sido los pilotos específicos responsables de esas muertes, pero ambos entendimos que estábamos viendo directamente el costo humano de nuestras acciones. Durante nuestra segunda noche con los Johnson, su granja fue atacada por la horda más grande de infectados que habíamos enfrentado hasta ese momento. Aproximadamente 200 infectados llegaron desde múltiples direcciones, como si hubieran coordinado un ataque envolvente. Las defensas de la granja, que habían sido efectivas contra números menores, fueron rápidamente sobrepasadas. Nos vimos forzados a evacuar la casa principal y refugiarnos en un silo de granos que era más defendible, pero tenía suministros limitados. El ataque duró toda la noche. Los infectados demostraron comportamientos que nunca habíamos observado antes. Algunos actuaban como exploradores que probaban diferentes puntos de entrada, mientras otros parecían coordinar ataques de distracción. No era inteligencia en el sentido humano, pero era aprendizaje adaptativo que los hacía más efectivos como depredadores. Señor Johnson perdió la vida durante el ataque, defendiendo una barricada mientras su familia escapaba hacia el silo. Su sacrificio nos permitió sobrevivir la noche, pero perdimos a nuestro primer aliado civil. Al amanecer, los infectados supervivientes se dispersaron, pero habían destruido efectivamente la granja como refugio viable. La casa principal estaba severamente dañada, los suministros habían sido contaminados o destruidos, y el ganado había sido masacrado. Mrs. Johnson y sus 2 hijos adolescentes se unieron a nosotros para continuar el viaje hacia el oeste, buscando otras comunidades que pudieran ofrecer refugio. Nuestro grupo había crecido, pero nuestros recursos se habían reducido proporcionalmente. El viaje con la familia Johnson cambió completamente la dinámica de nuestra supervivencia. Los adolescentes, Sarah y Michael, no tenían entrenamiento militar, pero conocían el terreno local mejor que nosotros. Mrs. Johnson, devastada por la pérdida de su esposo, se había vuelto casi catatónica, requiriendo cuidado constante que reducía nuestra eficiencia de movimiento. Pero también teníamos conocimiento local sobre refugios potenciales, fuentes de agua y comunidades que podrían estar operativas. Era un intercambio de recursos que beneficiaba a todos, pero también aumentaba exponencialmente la complejidad de mantenernos seguros. Durante los siguientes 3 días, nos movimos a través de una serie de granjas abandonadas y pueblos pequeños que mostraban el mismo patrón de evacuación o destrucción. Algunos lugares habían sido defendidos exitosamente por periodos cortos, evidenciado por barricadas sofisticadas y posiciones defensivas bien planificadas. Otros habían sido sobrepasados tan rápidamente que sus ocupantes no habían tenido tiempo de reaccionar. La diferencia parecía depender de factores aleatorios: timing, números de infectados, disponibilidad de armas y simple suerte. Sarah, la hija mayor de los Johnson, había desarrollado una capacidad casi instintiva para detectar la presencia de infectados antes de que fueran visibles.
Podía sentir algo malo en áreas específicas y sus advertencias habían sido consistentemente precisas. Cuando le pregunté cómo sabía, explicó que era una combinación de olores, sonidos sutiles y una sensación general de muerte que no podía describir más específicamente. Era posible que la exposición prolongada a la amenaza hubiera desarrollado sensibilidades que los adultos no podíamos percibir. Michael, el hijo menor, había comenzado a mostrar signos de trauma psicológico severo. Había presenciado la muerte violenta de su padre y la destrucción de su hogar, y ahora estaba expuesto constantemente a amenazas de muerte. Tenía pesadillas que lo despertaban gritando, lo que nos ponía en peligro al atraer infectados hacia nuestros refugios nocturnos. Kilmer sugirió que necesitábamos encontrar un refugio permanente pronto, no solo por recursos, sino por la salud mental de los niños. En el 7º día después de abandonar el aeropuerto, llegamos a un pueblo llamado Cedar Falls que parecía estar parcialmente operativo. Había luces en algunos edificios, señales de agricultura activa en los campos circundantes y, lo más importante, no había evidencia obvia de destrucción masiva. Desde una colina que daba al pueblo, podíamos ver movimiento organizado en las calles principales. Era la primera comunidad intacta que habíamos encontrado desde el inicio de nuestro viaje. Nuestro acercamiento a Cedar Falls fue cauteloso. Enviamos a Sarah adelante como explorador, porque su edad y apariencia eran menos amenazantes que 2 hombres armados en equipos militares. Regresó con noticias mixtas. El pueblo estaba efectivamente operativo y defendido, pero los residentes eran extremadamente suspicaces de extraños. Habían establecido un perímetro defensivo y políticas estrictas sobre admitir nuevos residentes. Tendrían que evaluarnos antes de permitir entrada permanente. El proceso de evaluación en Cedar Falls fue más formal de lo que habíamos esperado. El pueblo había establecido un consejo de emergencia que incluía el sheriff local, un médico retirado y varios residentes con experiencia militar. Nos interrogaron extensivamente sobre nuestros movimientos, habilidades e intenciones. Cuando revelé nuestra participación en el protocolo Sansón, la reacción fue mixta. Algunos estaban horrorizados por las bombas nucleares. Otros entendían la desesperación que había motivado esas decisiones. Cedar Falls había sobrevivido implementando medidas que eran simultaneously pragmáticas y brutales. Habían establecido una zona de muerte de 2 millas alrededor del pueblo, donde cualquier infectado era eliminado inmediatamente. Tenían patrullas constantes, sistemas de alerta temprana y protocolos estrictos para examinar a cualquier persona que buscara refugio. Más controvertido, habían ejecutado a varios residentes que habían sido mordidos por infectados, incluso antes de mostrar síntomas de infección. La decisión del consejo fue permitirnos quedarnos temporalmente, pero con condiciones estrictas. Kilmer y yo seríamos útiles para defensa debido a nuestro entrenamiento militar, pero nuestra participación en bombardeos nucleares nos hacía políticamente problemáticos. Mrs. Johnson y sus hijos serían bienvenidos como residentes permanentes porque tenían habilidades agrícolas necesarias, pero se esperaba que Kilmer y yo continuáramos nuestro viaje después de recuperarnos y reabastecernos. Durante nuestra semana en Cedar Falls aprendimos mucho sobre estrategias de supervivencia a largo plazo. El pueblo había establecido agricultura sostenible, sistemas de energía independientes basados en generadores diésel y paneles solares, y redes de comunicación con otras comunidades supervivientes en la región. Habían creado efectivamente una sociedad postapocalíptica funcional que podría mantenerse indefinidamente si no fuera sobrepasada por números abrumadores de infectados. Pero Cedar Falls también reveló los costos morales de supervivencia a largo plazo. Las decisiones sobre recursos, seguridad y membresía en la comunidad se habían vuelto brutalmente utilitarias. Los ancianos y enfermos recibían menor prioridad para suministros médicos. Los recién llegados eran sometidos a pruebas físicas y psicológicas que determinaban su valor para la comunidad. La democracia había sido suspendida en favor de decisiones ejecutivas rápidas que priorizaban supervivencia grupal sobre derechos individuales. El médico del pueblo, Dr. Martínez, nos proporcionó información médica sobre la infección que no habíamos tenido acceso durante nuestro tiempo en el aeropuerto. Había logrado examinar varios infectados capturados y había desarrollado teorías sobre la progresión de la enfermedad. El virus atacaba específicamente las funciones cerebrales superiores, mientras preservaba y amplificaba impulsos agresivos básicos. Los infectados no sentían dolor, no necesitaban descanso regular y podían funcionar con daño corporal que incapacitaría a humanos normales. Más perturbador, Dr. Martínez había documentado que la infección continuaba evolucionando en los infectados existentes. Los que habían sido infectados durante las primeras semanas del brote mostraban comportamientos más sofisticados que los infectados más recientes. Sugerían que el virus continuaba modificando la neurología de sus huéspedes durante meses después de la infección inicial. Esta evolución continua significaba que las estrategias defensivas que funcionaban hoy podrían ser inefectivas mañana.
Durante nuestra última noche en Cedar Falls, el pueblo fue atacado por la horda más organizada que cualquiera había visto. Aproximadamente 500 infectados llegaron desde múltiples direcciones, usando tácticas que parecían casi militares en su coordinación. Algunos actuaron como fuerzas de distracción, atrayendo defensores hacia áreas específicas, mientras otros atacaron sistemáticamente puntos débiles en el perímetro defensivo. Era como si hubieran observado las defensas del pueblo y planificado un ataque específico. La batalla por Cedar Falls duró 6 horas y resultó en la pérdida de casi la mitad de la población del pueblo. Las defensas que habían sido efectivas contra ataques previos fueron sistemáticamente sobrepasadas por infectados que parecían entender tácticas básicas de asalto. Kilmer y yo utilizamos nuestro entrenamiento militar para coordinar contraataques, pero era evidente que los infectados habían evolucionado más allá de las amenazas que las defensas del pueblo habían sido diseñadas para manejar. Durante la batalla, observé algo que cambió fundamentalmente mi comprensión de lo que enfrentábamos. Varios infectados mostraron comportamientos que solo podían ser descritos como liderazgo táctico. Dirigían a otros infectados hacia objetivos específicos, coordinaban ataques de múltiples direcciones, e incluso parecían comunicarse mediante sonidos guturales que otros infectados respondían de manera apropiada. No era inteligencia humana, pero era inteligencia colectiva que los hacía exponencialmente más peligrosos que los primeros infectados que habíamos enfrentado. Después de la batalla, Cedar Falls ya no era viable como refugio a largo plazo. Demasiados residentes habían muerto, las defensas habían sido severamente comprometidas y los recursos habían sido agotados. El Consejo Superviviente tomó la decisión de evacuar el pueblo y dispersar a los sobrevivientes hacia otras comunidades. Era el patrón que habíamos visto repetirse en todas partes. Supervivencia temporal, seguida por colapso inevitable cuando los infectados evolucionaban más allá de las defensas disponibles. Mrs. Johnson decidió quedarse con un grupo de sobrevivientes que planeaba establecer un refugio en las montañas al oeste. Sus hijos tenían mejores oportunidades de supervivencia a largo plazo con una comunidad establecida que con 2 soldados errantes. Fue una decisión práctica pero emocionalmente devastadora. Habíamos desarrollado vínculos familiares con los Johnson y separarnos significaba admitir que probablemente nunca nos volveríamos a ver. Kilmer y yo continuamos nuestro viaje solos, dirigiéndonos hacia el oeste a través de terreno montañoso que esperábamos sería menos atractivo para las grandes hordas de infectados. Nuestros suministros eran limitados, pero habíamos adquirido mejor equipo en Cedar Falls, incluyendo rifles de caza que eran más efectivos que nuestras pistolas de servicio para combate a distancia. Más importante, habíamos ganado conocimiento sobre comportamientos de infectados y estrategias de supervivencia que aumentaban nuestras posibilidades de mantenernos vivos. El terreno montañoso presentaba desafíos diferentes, pero no necesariamente menores. Los infectados eran menos numerosos, pero el clima severo, terreno difícil y recursos limitados creaban amenazas constantes. Encontramos evidencia de que otros sobrevivientes habían usado las montañas como refugio, pero la mayoría de estos refugios habían sido abandonados o sus ocupantes habían perecido por exposure, inanición o ataques de infectados que habían logrado navegar el terreno difícil. Durante una tormenta particularmente severa, nos refugiamos en una cabaña abandonada que contenía el diario de una familia que había sobrevivido en las montañas durante 3 meses antes de desaparecer. Sus entradas documentaban la degradación gradual de la civilización vista desde su refugio aislado, ciudades ardiendo en la distancia, aviones militares que gradualmente desaparecían de los cielos, transmisiones de radio que se volvían menos frecuentes hasta cesar completamente. Era un registro de la muerte de un país visto desde la perspectiva de testigos impotentes. El diario también contenía información sobre otros grupos de sobrevivientes en la región montañosa. Algunos habían establecido comunidades exitosas en ubicaciones defensibles. Otros habían degenerado en bandas violentas que atacaban a otros supervivientes por recursos. La distinción entre supervivientes y amenazas se había vuelto borrosa. En un mundo donde recursos eran limitados y la ley había colapsado, otros humanos podían ser tan peligrosos como los infectados, especialmente porque conservaban inteligencia y capacidad de planificación. Después de 2 semanas en las montañas, encontramos lo que parecía ser nuestro refugio final. Una estación de bomberos forestales abandonada en una ubicación remota con suministros substanciales, comunicaciones de largo alcance y defensas naturales proporcionadas por el terreno. La estación tenía generadores, comida enlatada para meses, equipo médico y, lo más importante, un sistema de radio de alta potencia que podríamos usar para intentar contactar con otras comunidades supervivientes. Establecimos rutinas defensivas en la estación de bomberos que utilizaban nuestro entrenamiento militar y las lessons aprendidas durante nuestras semanas de supervivencia. Patrullas regulares, sistemas de alerta temprana, planes de evacuación y protocolos de comunicación.
Por primera vez desde nuestro aterrizaje forzoso, teníamos una sensación de seguridad relativa, pero ambos entendíamos que era temporal. En este nuevo mundo, todos los refugios eran temporales. Usando el sistema de radio de la estación, logramos hacer contacto con otras comunidades supervivientes dispersas por la región oeste. Las noticias eran consistentemente sombrías. La civilización había colapsado efectivamente. Los gobiernos estatales y federales habían cesado de funcionar, y la población superviviente se estimaba en menos del 5% de los niveles prebrote. Pero había bolsillos de supervivientes organizados que estaban trabajando hacia reconstrucción a largo plazo. Una transmisión particularmente significativa vino de un grupo en Colorado que se identificó como Gobierno Provisional de los Estados Unidos Occidentales. Habían establecido una confederación de comunidades supervivientes y estaban trabajando para crear infraestructura e instituciones que eventualmente podrían evolucionar hacia un gobierno funcional. Nos invitaron a unirnos a sus esfuerzos, pero la ubicación estaba a cientos de millas de distancia a través de territorio controlado por infectados. Kilmer había comenzado a mostrar signos de lo que los psicólogos militares llaman fatiga de supervivencia. Había funcionado en modo de crisis durante semanas, manteniendo alerta constante y tomando decisiones life or death diariamente. Pero el costo psicológico se estaba acumulando. Tenía dificultades para dormir, reacciones exageradas a sonidos normales y episodios de disociación donde parecía mentalmente ausente durante periodos prolongados. Durante una de nuestras conversaciones nocturnas, Kilmer me confesó que había estado considerando suicidio, no porque estuviera cobardemente evitando las dificultades de supervivencia, sino porque se sentía abrumado por la culpa de nuestro rol en el protocolo Sansón. Había calculado que nuestros bombardeos habían matado aproximadamente 6 millones de ciudadanos estadounidenses inocentes. Incluso si esas muertes habían sido militarmente justificadas, el peso psicológico era insoportable. Era una conversación que cambió todo entre nosotros. Le dije a Kilmer que entendía su culpa porque la compartía, pero que el suicidio sería un desperdicio de todo por lo que habíamos luchado para sobrevivir. Habíamos visto el fin del mundo, participado en su destrucción y de alguna manera conseguido sobrevivir para contarlo. Eso nos daba una responsabilidad hacia la historia, hacia los muertos, hacia los sobrevivientes que estaban trabajando para reconstruir algo del caos. Nuestras experiencias y conocimiento podrían ser valuables para futuras generaciones si lográbamos mantenernos vivos para compartirlas. Esa conversación nos motivó a completar nuestro registro escrito de los eventos de las últimas semanas. Kilmer había mantenido documentación detallada, pero necesitaba ser organizada y completada con nuestras observaciones más recientes sobre evolución de infectados, estrategias de supervivencia y la situación política de las comunidades supervivientes. Era potencial el único registro completo de la implementación del protocolo Sansón desde la perspectiva de los pilotos que lo habían ejecutado. Durante nuestro segundo mes en la estación de bomberos, las transmisiones de radio comenzaron a reportar un desarrollo preocupante. Los infectados estaban migrando hacia áreas montañosas en números crecientes. Las teorías sugerían que habían agotado fuentes de alimentación en áreas urbanas y suburbanas y ahora estaban expandiendo su territorio de caza. Nuestro refugio montañoso, que había sido seguro debido a su isolación, se estaba volviendo vulnerable debido a esa misma isolación. Los primeros infectados llegaron a nuestro área durante una madrugada fría de noviembre. Eran diferentes de los que habíamos enfrentado antes, más delgados debido a malnutrición prolongada, pero también más determinados y sistemáticos en su búsqueda de presas. Habían desarrollado capacidades de rastreo que les permitían seguir rastros humanos a través de terreno difícil. Nuestros sistemas de alerta nos dieron advertencia temprana, pero era evidente que eventualmente serían capaces de localizar nuestra estación. Durante las siguientes semanas, el número de infectados en nuestra región aumentó steadily. No eran las hordas masivas que habían destruido las ciudades, sino grupos más pequeños pero más eficientes que habían adaptado específicamente para operaciones en terreno montañoso. Cazaban en packs coordinados, establecían emboscadas y mostraban paciencia que los primeros infectados no habían poseído. La evolución continuaba, y ellos se estaban volviendo más effective predators. Tomamos la decisión de abandonar la estación de bomberos y dirigirnos hacia Colorado para intentar unirse al gobierno provisional. Era un viaje de aproximadamente 200 millas a través de territorio hostil, pero quedarnos significaba eventual muerte o captura. Preparamos equipo para un viaje extendido. Ocultamos nuestros registros escritos en múltiples ubicaciones para asegurar que sobrevivieran incluso si nosotros no lo hacíamos, y planeamos una ruta que evitara áreas con alta concentración de infectados. La primera semana del viaje hacia Colorado fue relativamente exitosa. Nos movimos únicamente de noche, usamos terreno natural para cobertura y evitamos cualquier evidencia de actividad de infectados. Pero durante la segunda semana
comenzamos a encontrar evidencia de que los infectados habían desarrollado nuevas capacidades de rastreo. Podían seguir nuestro rastro incluso cuando tomábamos precauciones extremas para ocultarlo. Era como si hubieran desarrollado sentidos enhanced que les permitían detectar presencia humana de maneras que no entendíamos. Durante una nevada particularmente intensa, nos refugiamos en una cueva natural que parecía segura y defensible. Pero durante la noche, fuimos rodeados por aproximadamente 30 infectados que habían seguido nuestro rastro a través de la tormenta. No había escape. La cueva tenía solo una entrada y los infectados habían established posiciones que hacían imposible cualquier intento de ruptura. Por primera vez en nuestro viaje, estábamos completamente atrapados sin opciones de retirada. La situación en la cueva se extendió durante 3 días. Los infectados no atacaron directamente, sino que mantuvieron un siege que gradualmente agotó nuestros supplies de agua y comida. Era una táctica que demostraba planificación a largo plazo y paciencia estratégica. No eran las criaturas mindlessly aggressive que habíamos enfrentado inicialmente. Habían evolucionado hacia predators sophisticated que podían usar tiempo como weapon. Durante el tercer día del siege, Kilmer tomó una decisión que cambió todo. Decidió hacer un ataque suicida contra las posiciones de los infectados, no para escapar, sino para darme una opportunity de romper el cerco mientras estaban distraídos con él. Era un sacrificio deliberado basado en cálculos militares. Uno de nosotros podría sobrevivir para continuar la misión de documentar nuestras experiencias y llegar a Colorado. Protesté, pero él ya había tomado la decisión. El ataque de Kilmer fue heroico y devastador. Logró eliminar aproximadamente la mitad de los infectados antes de ser sobrepasado, y su distracción me permitió escapar de la cueva y continuar hacia Colorado. Pero perdí a mi compañero, mi amigo, y el único otro testigo de todo lo que habíamos experimentado durante las últimas semanas. Su muerte marcó el final de nuestra partnership y el comienzo de mi viaje solo hacia un destino incierto. Continué hacia Colorado llevando nuestros registros y la responsabilidad de mantener viva la memoria de todo lo que habíamos visto. El viaje solo fue psicológicamente brutal. Sin compañía, los weight de nuestras experiencias se sintió overwhelming, pero también fue liberating en cierto sentido. No tenía que preocuparme por la seguridad de otros. Podía tomar riesgos calculados que no habría considerado con companions y podía mover más rápidamente a través de terreno hostile. Llegué a la ubicación del gobierno provisional en Colorado después de 2 semanas adicionales de viaje solo. Encontré una comunidad de aproximadamente 500 personas que habían establecido efectivamente una sociedad postapocalíptica funcional. Tenían agricultura, industria básica, educación para niños y, más importante, planes y hopes para el futuro. Era la primera evidencia que había visto de que la humanidad podría efectivamente sobrevivir y eventualmente prosperar después del colapso. Pero incluso en Colorado, rodeado por sobrevivientes organized y hopeful, no podía escapar el knowledge de lo que Kilmer y yo habíamos hecho durante el protocolo Sansón. Habíamos participated en la destrucción de nuestro propio país, matado millones de inocentes y contributed al colapso de la civilización americana. Nuestras acciones habían sido militarmente justificadas y probablemente inevitable dada la situación, pero eso no reducía su weight moral. Es por eso que estoy escribiendo este relato final. Kilmer comenzó la documentación, pero yo debo completarla. Alguien debe recordar lo que realmente pasó durante esos días terribles cuando la civilización colapsó. Alguien debe testificar sobre el precio human del protocolo Sansón, las decisiones imposibles que enfrentamos y las consecuencias de choices que parecían necesarias en el momento pero que resultaron ser tragically inadequate. No sé si este récord sobrevivirá, o si alguien lo leerá, o si será relevant para future generations que pueden desarrollar solutions que nosotros no pudimos imaginar. Pero es importante que sea written, que las voices de los que participated en el final del mundo viejo sean preserved. Somos los últimos witnesses de América como la conocíamos. Y esa América died cuando nosotros lanzamos las primeras bombas nucleares en suelo estadounidense. Los sonidos afuera de este building están cambiando. Los infectados han llegado a Colorado también. Incluso aquí, en lo que pensamos era un refugio seguro, ellos nos han encontrado. Pero esta vez no correré. Esta vez terminaré este récord, lo esconderé donde pueda ser encontrado by future survivors y haré mi último stand aquí. He carried esta historia lo suficientemente lejos. Ahora es time para que otros la continúen.